martes 11 de septiembre de 2001 a las 8:46 de la mañana se estrella contra la torre norte del World Trade Center un avión comercial. Esto opaca el precioso día soleado que había en la ciudad de Nueva York. Siguiente a este, otro avión comercial se estrella contra la torre sur del World Trade Center a las 9:03 am. Más adelante, a las 9:59, menos de una hora después de haber sido impactada, se derrumba la torre sur. Y un par de minutos después, un tercer avión se estrella en un campo abierto en Pensilvania. Luego, a las 10:20, un cuarto avión se estrella contra el Pentágono. Y 8 minutos después, se derrumba la torre norte en Manhattan. Estos eventos consistieron en el mayor ataque terrorista que ha sufrido Estados Unidos hasta la fecha. Asimismo, se convirtió en el hecho central para la posible intervención en países como Afganistán e Irak, ya que se demostró que estos atentados fueron planeados por la organización terrorista Al-Qaeda en el territorio de Afganistán y ayudó a la invasión de Irak con la justificación de la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, esta invasión había sido planeada mucho antes de estos atentados. Cabe aclarar que altos funcionarios en instituciones muy importantes como lo son la CIA y el FBI tenían conocimiento de que Al-Qaeda podía cometer ataques contra el suelo estadounidense. Sin embargo, no se realizó nada para detenerlo. La doctrina Bush, emitida en un discurso el 20 de septiembre de 2001, tenía como punto clave dejar en claro que se declararía la guerra contra el terrorismo en cualquier parte del mundo. Con esto Bush consiguió lo que desde la caída de la Unión Soviética no se había encontrado, un enemigo fácilmente identificable, con el objetivo de demostrar el poderío global de los Estados Unidos. Con el fin de capturar a Bin Laden, se escogió a Afganistán como el primer objetivo de la guerra, ya que se descubrió que desde ahí habían organizado los atentados del 11 de septiembre. Bombardean a los talibanes, que cayeron derrotados porque no se esperaban que los Estados Unidos los atacaran, sin motivo alguno, ya que ningún afgano participó en los atentados ni fueron informados. Seguido de esto, bombardearon Tora Bora, en la frontera con Pakistán, pero fueron inútiles estos bombardeos, ya que los sobrevivientes de Al-Qaeda se habían refugiado en búnkers y cuevas en la montaña, y Bin Laden iba en dirección a Waziristán del Sur. Tomando en cuenta que la administración de Bush pasó por alto la información de la amenaza que representaba Al Qaeda y tomando en cuenta que el gobierno de Bush el 25 de enero del 2011 se le envió un memorándum a Condoleezza Rice en donde se le pidió una reunión de alto nivel con el fin de discutir estrategias para combatir el Al Qaeda. Esta no se realizó hasta 7 días antes del atentado, sin llegar a ningún resultado. Y lo más grave de esto fue que Condoleezza Rice no hizo caso de los informes del FBI, NSA y la CIA que prevenían que Osama Bin Laden podía emprender un ataque terrorista contra los Estados Unidos. Incluso se mencionaba que podía ser el secuestro de aviones para estrellarlos contra edificios. Estos no tomaron cartas en el asunto hasta que sucedió, y para no quedar mal, tomaron una política agresiva y además con el plan de crear un imperio y educar por la religión, satanizaron su cultura y como el gobierno tiene gran influencia en la población, dado que el mismo Bush se dedicó a reforzar el poder ejecutivo, bien dicho, su propio poder, buscaban crear guerras innecesarias con excusas para los intereses de ellos y la idea del imperio surge el querer ratificar que ellos eran los vencedores de la Guerra Fría, queriendo así educar la cultura de Oriente Medio a su manera. El inicio del terrorismo se podría decir que inicia en el atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en Nueva York, Operación por Bin Laden, personaje que fue las mayores polémicas de Estados Unidos. Por muchos años los americanos lo persiguieron y buscaron. Bush lo declaró como primer objetivo y Afganistán se volvió el centro del panorama. Norteamérica en un corto tiempo gastó millones de dólares para una invasión y bombardeos, algo que se creía imposible. Pero esto sucedió y así la derrumba a los talibanes. Como dato, ningún afgano participó en el atentado del 11 de septiembre, por lo que Estados Unidos no tenía ningún argumento válido para el ataque. Tanto así que los talibanes ofrecían a Osama Bin Laden, pero Estados Unidos en el mandato de Bush nunca lo aceptó.
Los talibanes se apresuraron a huir de su país y refugiarse en zonas del oeste de Pakistán. Los sobrevivientes de Al Qaeda se fueron a las montañas de Tora Bora, donde se escondieron. Bin Laden también se tenía la sospecha que estaba ahí, por lo que la Unión de Estados Unidos y británicos decidieron bombardear esas montañas, pero lo que no sabían es que ellos se encontraban en el subsuelo, en búnkeres y cavernas. Mientras los afganos y pakistaníes ayudaban a sacarlos de ahí, Bin Laden escapó en caballo con sus guardaespaldas a tierras de Saristán del Sur. Aquí en Norteamérica cae en su primer error, al colocar a un dirigente erróneo en Kabul, ya que Al Qaeda resolvió esto matando a Massoud, que era la primera persona que tenían a la vista para el mandato. El error fue darle el gobierno a un fundamentalista y no a unos talibanes. Bush, luego de Afganistán, tuvo como objetivo Irak, algo que tenía en mente antes del atentado del 11 de septiembre. Y la justificación que tenía era la idea de grandes armas de destrucción masiva, que podía usar Irak en contra de ellos o en cualquier otro país. Norteamérica tenía muchos informantes para saber lo que pasaba en el país, y lo que Bush quería era sacar a Saddam por medio de la acción militar. Aquí se estableció una democracia árabe como modelo para los países e ir creando un nuevo imperio estadounidense. Ante los presentes expositores acerca de las repercusiones que impulsó la política dirigida por George Bush, la economista Génesis Rojas nos explicará el impacto económico que tuvo la guerra contra el terror. Entre las consecuencias tenemos el caso de Blackwater, donde se absorbió la 10ª parte de los fondos destinados a la reconstrucción iraquí. Se dio además un gasto de 400.000 millones comprendidos entre la guerra tanto de Irak como de Afganistán. Economistas como Job Stiglitz y Linda Baines estiman que se dio un gasto alrededor de $3 billones, despilfarrados en armas de poca utilidad, donde tanto soldados como el secretario de la Defensa, Donald Rumsfeld, tenían plena conciencia de ello. Se intentó comprar cañones pesados valorados en casi 665.000 millones, según el proyecto Crusader, donde participó el padre del presidente George Bush, evidenciando que se dio una mezcla entre la política con los intereses armamentistas. Además de que las empresas no ofrecían garantía, esas compras, como fueron el caso de la EY Inc. en 2008, que recibió más de 200 millones en contratos por enviar municiones obsoletas hacia Afganistán. Otra estimación que se da, además de la de los economistas mencionados, es la basada en datos que brindó el Pentágono en el año 2012, donde se estimaban casi 668 millones invertidos en las guerras afgano-iraquí, más de 676.000 en defensa, cifras con las que el economista Christopher Hellman estima que se dio un gasto de 1,2 billones. Además de las repercusiones económicas, se involucran los casos de corrupción en la reconstrucción iraquí. La empresa Kellogg Brown and Root, donde el vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, fue CEO, y se presume que hinchó presupuestos de proyectos militares donde se gestionaba la alimentación, alojamiento y electricidad de los soldados estadounidenses en suelo iraquí. El Pentágono, ¿por qué no se habían justificado un 43% de esos 4,280 millones facturados? Y también lo que se conoce como el mayor robo de fondos de la historia nacional, donde se enviaron casi 6,600 millones de dólares en efectivo entre los años de 2003 y 2004. Y así como llegaron, desaparecieron. La corrupción se extendió inclusive a las zonas del país de Irak. Al organizar el nuevo ejército iraquí, se desaparecieron 1,300 millones destinados a la compra de armamento, y ante la duda que ocurrió con los casi 9.000 millones de dólares destinados a la reconstrucción iraquí, un funcionario de la ONU, el diplomático Paul Bremer, alegó que ese dinero provenía de la venta de petróleo iraquí. Por consiguiente, expondré algunas repercusiones sociales de la guerra contra el terror. En Irak se intentó introducir un sistema democrático, pero no servía porque ellos no tenían democracia en su país. El propio país se oponía a ese gobierno. Ubicaban y quitaban a los gobernantes como les convenía. La finalidad de la invasión era cambiar el régimen. Los neocons estaban preparando un plan para desmontar toda la estructura del Estado. Bremer quería implantar un mercado libre, aboliendo todos los elementos de subvenciones y ayudas del régimen de Saddam, ya que a él le parecían muy socialistas. También privatizó las empresas estatales, vendió los bancos a los extranjeros, liberándolos las limitaciones en la tasa de interés propia de un país musulmán.
liberalizó el comercio exterior, dio plena libertad a las inversiones extranjeras y a la remesa al exterior de beneficio. Mantuvo la prohibición de funcionamiento de los sindicatos. Concedió a los contratistas extranjeros exención plena a las leyes iraquíes. Hizo una disolución de entidades que afectaban al ejército iraquí, al Ministerio de Defensa y a los servicios de inteligencia. Preveían disolver las unidades de la Guardia Republicana y solo se conservaría el resto del ejército para mantener el orden social. Y la consecuencia de esto fue dejar a más de 300.000 hombres en la calle sin medios de vida ni pensiones. Los neocons habían optado por dejar a Irak en el caos para desviar la atención de los problemas de Israel y Palestina. Empezaron los primeros atentados, matando e hiriendo a muchas personas. La invasión había sido un paseo militar, iniciando guerras civiles entre suníes y kurdos. Inició una oleada de terrorismos que asociaba a radicales islamitas, miembros de la Al-Qaeda y todos aquellos que estaban en contra de la ocupación norteamericana. Murieron más soldados norteamericanos entre mayo y noviembre del 2003 que en todo el transcurso de la invasión. La CPA se dedicó a perseguir y a matar terroristas y no proteger la población civil. Bremer decidió gobernar todo el tiempo necesario y formaría un consejo consultivo integrado por 25 iraquíes. Se aprobó la ley administrativa de transición que limitó la permanencia de las tropas americanas y se garantizó la exención de las leyes iraquíes. Fue aquí donde cesaba el mandato de Bremer. Hubo un atentado el 22 de febrero del 2006 contra el santuario de Chií. Esto fue para Irak como el 11 de septiembre para Estados Unidos. Comenzó desde entonces una salvaje venganza en el cual más de 20 mezquitas suníes fueron atacados y miles de iraquíes fueron torturados y asesinados. A fines del 2006, muchas milicias secretarias gobernaban la vida de las ciudades, imponiendo un régimen de terror. Asesinaban a los barberos, a las mujeres que no vestían de acuerdo con las reglas islámicas, las amenazaban. Expulsaron a los suníes que tenían empleos de administración o en el ejército. Se les negó la atención en los hospitales. Los iraquíes empezaron a migrar. En el 2010, las tropas estadounidenses se fueron retirando y le entregaron el poder a los iraquíes, dejando a algunos militares. Se estableció un control casi colonial de Irak que había concluido en un fracaso.